Bueno, un saludo cordial a todos los que siguen quienique.com. Hoy nos encontramos con una docente del ITM de Medellín. Se trata de Diana Milena Pacheco Ortiz, quien es de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de esta institución. Diana, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y es el de las pirámides en Colombia, que la década pasada dio mucho de qué hablar, muchas familias perdieron su patrimonio. Y hoy en día esta modalidad de hurto sigue vigente en Colombia bajo otras, o sea, se han actualizado esta modalidad. Entonces, tengo entendido que usted, profesora, ha logrado una investigación interesante al respecto y qué nos podría contar sobre este tema. Bueno, uno en el medio empieza a escuchar nuevamente algunas formas de negocios muy novedosas entre sus conocidos, entre sus estudiantes, y pues uno empieza a indagar porque la gente está muy interesada porque le trae ganancias bien altas y entonces eso empieza a generar una sospecha. El asunto es que logro encontrar que bajo algunos modelos de negocios bien interesantes como son las criptomonedas o el mercado forex o inversiones en marketing, se esconden también los modelos piramidales. Entonces, me doy cuenta que lo que han hecho es cambiarse sus atuendos, ¿no? Entonces, como usted lo mencionaba, en años anteriores, 2008, hubo una crisis de pirámides en Colombia. Estos regresan, pero no lo combinan con que vamos a hacer inversiones en Forex, vamos a hacer inversiones en criptomonedas, vamos a hacer inversiones en marketing y hasta ahí todo está bien. El problema surge cuando se empieza a captar dinero del público. Y entonces, para yo detectar si estos tipos de negocio obedecen al esquema piramidal, hay dos características fundamentales, aunque la forma cambie. La primera es que nos prometen unas ganancias muy altas, ¿cierto? Demasiado altas si las comparamos con los demás negocios de la economía en general. Y número dos, que si usted refiere personas, si más personas entran al sistema, las ganancias para quien traiga sus referidos empiezan a incrementarse y cada uno hacia abajo empieza a traer más referidos y se incrementan asimismo los niveles de ganancia. Entonces esas son dos características fundamentales que un ciudadano debe tratar de observar en esos tipos de negocios para que tenga mucho cuidado. Digamos que el cuidado es con pinza, ¿cierto? Esto de dónde es, está autorizado. Entonces ahí, digamos, en este momento podemos decir, estas empresas o estos tipos de negocios, cuidado, pueden llegar, desaparecer, pero en el tiempo regresan. O sea, nosotros pensábamos que no, usted lo mencionó, donde muchas familias perdieron su capital y dijimos, no, soluciono, ya la gente aprendió. Pero llegan con estas novedades y confunden otra vez y la gente empieza nuevamente a trabajar con estos tipos de sistemas. ¿Qué cuidados deberíamos tener? Número uno, cuando se trata de captar dinero del público, cuando hay que poner dinero, cuando se empieza a recoger dinero, estos negocios tienen que estar regulados en el caso de Colombia por la Superintendencia Financiera. Entonces, si alguien se quiere curar en salud, tiene que comunicarse con la Superintendencia Financiera. Ella en su página tiene un número, tiene un correo y en el cual se puede pedir información, pero de hecho ya la Superintendencia Financiera ha empezado a hacer advertencias. El problema adicional que yo veo ahora es que llegan estos tipos de negocios a nivel internacional a través de plataformas de internet. Entonces le dicen a la gente verdades a medias. Como son verdades a medias, la gente pues cae más fácil y pues si quiere, yo le menciono aquí
¿A qué me refiero con esas verdades a medias? Le doy algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, ellos, quienes vienen, esas plataformas que vienen a nivel internacional nos dicen, estamos registrados, somos empresas legalmente constituidas. Entonces, ahí hay una verdad a medias porque cuando se trata de operaciones financieras, las empresas no solamente deben estar constituidas como empresas, sino que deben tener un regulador, ¿cierto? Un regulador es una empresa que vigila la operación. Entonces, bueno, hay una primera verdad a medias. Nos dicen, por ejemplo, voy a dar aquí una que está muy de moda en este momento, que es Omega Pro. Omega Pro es una plataforma que se crea en Islas Granadinas. En primer lugar, sabemos que estas islas del Caribe que pertenecen al Reino Unido, muchas de ellas son paraísos fiscales. Nos dicen que están regulados por el Reino Unido, ¿sí? Entonces, cuando va uno a buscar el regulador del Reino Unido, el regulador del sistema financiero del Reino Unido, no nos aparece esta empresa. Entonces, una cosa es constituirse como empresa y otra cosa es ser regulada dentro del sistema financiero. Entonces, ahí la verdad a medias puede confundir a los posibles usuarios. Otra verdad a medias, por ejemplo, que ellos no captan dinero del público, solamente están vendiendo unas licencias para que con esas licencias les den la autorización de invertir sus recursos en el mercado Forex. Ya de manera adicional, cada quien decide si accede al plan o a los planes de referidos e incentivos. Claro, es opcional, ¿cierto? Pero opcional o obligatorio ya existe el esquema piramidal. No importa que sea opcional, existe y la mayoría de ellos entran al esquema de referidos y, digamos, incentivos. Es también una verdad a media. Otra verdad a medias que les dicen es, nosotros somos una plataforma internacional. No tenemos que estar regulados, digamos, en su país. No hay problema, no les tienen que pedir eso, no se asusten por eso. Nosotros operamos por Internet y los negocios por Internet no son ilegales. Pueden ser alegales, pero no ilegales. Entonces, si bien muchas plataformas de otros negocios empezaron así, como por ejemplo Uber, Didi, que son plataformas de transporte, y que se dice, no, mire, el mundo está cambiando, los negocios están siendo diferentes, lo que pasa es que los países no responden rápidamente para regular este tipo de negocios. Está bien. Pero una cosa es ese tipo de negocios de transporte o de domicilios, pero otra cosa es el negocio financiero, porque el negocio financiero sí es un negocio que está muy regulado a nivel mundial y no podemos saltarnos digamos, esas cosas importantes que hay que tener en cuenta, porque el sistema financiero es la estructura, el esqueleto de la economía a nivel mundial. Y cuando hay alguna anomalía, eso se siente una crisis muy grande que se traspasa, digamos, a través del sistema a todo el mundo. Nosotros recordamos la crisis financiera de 2008, que incluso era con entidades reguladas, con entidades legales, pero que hubo unos incumplimientos de estándares de ciertos protocolos y nos condujo a esa gran crisis. Ahora, justamente por eso todas las instituciones que ofrecen servicios financieros tienen que estar absolutamente reguladas a nivel internacional. Esto es muy delicado. Por ejemplo, en esto del trading, ¿dónde está como la trampa? Porque se sabe que hay aplicaciones populares que trabajan con esto de forma legal, pero entiendo que es personas que están detrás de esto, que están corrompiendo el mercado. El trading es legal, pero se tiene que hacer a través de unos, en Colombia los llamamos comisionistas de bolsa,
¿sí? A nivel internacional son brokers y ellos están constituidos en varios países, depende del país, y depende del país donde estén constituidos, tienen su organismo regulador, ¿cierto? Si fuera el caso colombiano, se llaman comisionistas de bolsas y regula la superintendencia financiera. Y cada país tiene su propio regulador. Entonces, es legal trabajar en trading, pero a través de estas instituciones que están vigiladas por organismos de cada país. Entonces, es un asunto, obviamente el trading es un asunto que trae rentabilidades, pero incluso no como nos las están ofreciendo en este tipo de plataformas que nos ofrecen 30% mensual, 200% en año y medio. Está bien, en el mercado variable existen unos momentos donde hay rentabilidades altas, pero hay que ser muy enfático en advertir que así como podemos ganar, el riesgo es alto y de pronto podemos perder mucho, porque incluso cuando algo empieza a crecer mucho, 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 se empieza a formar una burbuja y en algún momento el mercado financiero se tiene que romper y empezar a decrecer. Entonces, no podemos estar prometiendo unas rentabilidades tan altas sin pensar que hay un riesgo gigante detrás de todo eso, porque incluso ellos dicen que están respaldados por un banco en Inglaterra, el OMP. Cuando uno va a buscar la constitución o la legalidad de ese banco en Inglaterra, vemos que el banco se constituyó con 1.500 libras esterlinas y ese valor es ridículo porque es un poco más de 7 millones de pesos. Miren, en Colombia para constituir un banco el capital puede estar entre 50.000 y 100.000 millones. ¿Cómo es posible que un banco se constituya con 1.500 libras? Entonces, ahí la verdad a medias, tenemos un banco, no es un banco, ¿cierto? Es una fachada, ¿cierto? Entonces, También con las criptomonedas, que es otro mercado que hay muchas sí. personas invirtiendo y está Ujú. de grandes rentabilidades, pero tengo entendido que es un mercado inestable, aunque lleva muchos años dando buenos dividendos. Sí, el mercado de criptomonedas pues es semejante a un mercado financiero como los que tenemos desde antes. La diferencia es que las criptomonedas, a diferencia del dólar, del euro, no son monedas que emiten países que tienen un banco central, ¿cierto? Sino que nace de manera independiente con otro esquema. En el momento, mm, hay muy poca regulación en muy pocos países sobre eso. Sin embargo, están dando. Lo que sucede aquí, la diferencia es que usted y yo de manera personal podemos decidir si queremos invertir en eso y jugarle a eso y ya nosotros sabemos el riesgo que tiene. Lo que no podemos hacer es decirle a otro amigo, páseme 100 millones, 50 millones y yo se los invierto en criptomonedas, ¿cierto? Lo que no estamos es autorizados para captar dinero a otras personas para hacer ese tipo de inversiones. Uno de manera personal lo puede hacer y correr el riesgo, porque esos tipos de inversiones son muy riesgosas, incluso pues los mercados financieros, las bolsas de valores. Son personas, los comisionistas de bolsa, los inversionistas institucionales están invirtiendo allá, llevan toda una vida dedicada a esos modelos, se apoyan en herramientas para obtener las mejores pues, rendimientos y evitar el riesgo exagerado, pero en ningún caso nosotros hemos visto que unas rentabilidades del 30% mensual se mantengan a largo plazo. Esto ya es desproporcionado y esto ya nos tiene que hacer dudar, como cuando las mamás nos dicen, de esto tan bueno no dan tanto. Ahí hay que poner un freno y decir, venga, ¿cómo es el asunto? Explíqueme bien. Sí, conozco casos que se han presentado de personas que tratan de ser como tramitadores y se ponen en intermedio de estas criptomonedas. A una familiar le pasó, ella se invirtió un dinero módico, 500.000 pesos, por decir algo. Ese dinero sí se triplicó, pero estas personas insistieron, vea, se está triplicando, póngale 10 millones, 15, 20. El resultado es que ella le dio miedo y no lo hizo, pero otras amigas sí. Y las ¿Siguieron? personas que invirtieron los 15, 20, 30 millones, estos tramitadores de criptomonedas se perdieron con ese dinero.
Sí, no le reconocieron, ni siquiera claro. por los 500.000 que había invertido mi familiar en ese plazo. Entonces, creo que es Oh. tanto esto. El asunto es que, por ejemplo, digamos, esos negocios tienen un horizonte de tiempo. En algún momento van a caer. En este momento, ellos ponen como evidencia a favor de ellos, pregunten a quién de los de nuestros negocios los han estafado. Pregunten, no hay ni uno a quienes hayamos estafado. Todos han recibido los beneficios que le hemos prometido. Hasta ahí, eso es cierto, porque están en un periodo de inicio, creo que ya han 3 años. El día que se presente un incumplimiento, el día que haya alguien a quien no le haya devuelto la inversión, ese día fue porque el sistema colapsó y ese día no se lo devuelven a nadie. O sea, no va a ser de uno en uno, o sea, todo va a ir bien. Los que ganan van a empezar a mostrar sus videos de sus maravillosos viajes, de los carros. Miren, es verdad. No, nadie está dudando que es verdad, es verdad. Perfecto. Pero va a llegar el momento en el horizonte de tiempo que va a colapsar. No va a dar tiempo a decir, ay, alguien perdió. No, no, no. Ese día colapsan todos a la vez. Entonces, ¿de qué depende el horizonte de tiempo? Que es muy difícil de definir. Eh, de que se sature el mercado, de que ya no haya más gente para referir y afiliar. Entonces, quienes están en el piso de abajo, en los pisos de abajo, son los que van alimentando la ganancia de los que están en las categorías superiores. Y si ya no hay más cómo ampliar ese piso, ahí es donde colapsa, número uno. Número dos, a veces colapsa mucho más rápido porque estos sistemas se prestan para que dineros mal habidos de otros negocios como el narcotráfico, como el contrabando, se filtren para lavar capitales, es más fácil. Entonces, atraigan la mirada de las autoridades y entonces le pongan fin a dicho negocio. Y otro asunto que puede también acelerar que se acabe es también la insistencia del organismo regulador y digamos que también el coraje para ponerle coto a estos tipos de negocio. El problema que tenemos ahora, David, es que a diferencia de 2008, que los negocios y las pirámides eran locales, que incluso cuando colapsamos, casi esto se decía que se iba a quebrar el departamento del Putumayo porque toda la gente tenía invertido su economía ahí. La diferencia es que ahora nos llegan internacionales y que tienen un mercado internacional. Entonces, van a poder durar mucho tiempo y avanzar mucho tiempo hasta que se saturen, pero si nadie hace nada en el momento que eso se llegue a saturar, la crisis es enorme, de grandes proporciones. Ese sería el asunto. Diana, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las personas para que no caigan en este tipo de negocios que, como decíamos, sí se puede invertir en trading y sí se puede invertir en criptomoneda, pero cómo evitar que personas inocentes que no manejan estos mercados complejos sean estafadas? Sí, digamos que quien esté interesado en estos tipos de mercados tienen que saber que lo deben hacer a través de comisionistas de bolsa autorizados o brokers en otros países autorizados. Para saber si una empresa está autorizada, hay que ir al organismo regulador de cada país para buscarlo. No solo ir a ver si está constituida legalmente como empresa, porque probablemente lo esté, sino verificar que el organismo regulador del sistema financiero lo vigile. Número dos, no, ninguno de ellos puede garantizar que las rentabilidades exorbitantes que están exponiendo se mantengan a lo largo del tiempo, porque eso no sucede realmente. Ni siquiera los traders más exitosos pudieran mantener esas ganancias tan exorbitantes, ¿cierto? Entonces, que tengan mucho cuidado con eso. Número tres, eh, digamos que algunos saben esto, que al inicio de estos negocios de sistema Poncio piramidal se puede entrar y salirse sin caer en la crisis. Los primeros tal vez pueden disfrutar de las mieles,
pero hay un asunto también aquí aparte del asunto financiero y es el asunto ético, ¿cierto? Estoy jugando o estoy promocionando algo que no es legal y eso pues aparte de tener que ver con mis finanzas, tiene que ver con mi comportamiento ético hacia los otros, ¿cierto? Entonces, digamos que ese, como esa aspiración de tener una vida mejor nos puede jugar una mala pasada. Y digamos que estas personas saben que en contextos de países de tercer mundo, donde pulula y se es más tolerante con la corrupción, donde hay menos regulación, donde hay muchas necesidades porque muchas personas buscando trabajo no lo encuentran y entonces nos dicen hay que ser emprendedores. Y hay que ser emprendedores, es que nos surge un tipo de negocios de esto y nos parece que es un gran emprendimiento. Entonces, digamos que siempre, siempre dudar de esas rentabilidades tan altas que generalmente nos traen un proceso indebido. Entonces, ser muy, muy escépticos cuando nos proponen esas rentabilidades tan altas. ¿Hay algún organismo veedor o hacer un llamado al gobierno para que trabaje más y evite que este tipo de negocios se popularicen en Colombia? Sí, pienso yo que la superintendencia financiera podría incluso ser un poco más proactiva en la educación que se le brinda al público, ¿cierto? En hacer programas que tiendan a educar a los ciudadanos y sí, lo que pasa es que supongo que la superintendencia financiera mm, la superintendencia financiera ya suspendió a unas personas naturales por estar haciendo estas promociones, ¿cierto? Pero debemos entender que aún en Colombia no está tan diseminado el negocio. A nivel internacional hay 1.500.000 en esta empresa que le mencioné, 1.500.000 de usuarios. Por ejemplo, en Perú está mucho, mucho más extendido y ya el organismo regulador del Perú ya ha sido mucho más enfático y mucho más, digamos, que ha tomado medidas más severas alrededor de estas personas que están haciendo estas promociones. Sabemos que, digamos, la superintendencia financiera no puede cerrar el negocio porque ni siquiera pertenece a Colombia, pero lo que hace de manera independiente es suspender la actividad publicitaria de las personas naturales que hacen estas propagandas, es lo que ha estado haciendo. Pero ya como país, y que eso tendría que ir mucho más allá de la superintendencia financiera, hay países que lo han prohibido. Por ejemplo, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Irán, ya esas empresas saben que allá no pueden entrar ni pueden ofrecerle eso a ninguno de sus ciudadanos. Y hay otros países que son un poco menos severos, como Bélgica, España, Francia, que lo que hacen es advertir y lo ponen como un posible fraude en la lista de empresas eh, que están como desautorizadas por ese organismo regulador. Entonces, en ese punto vamos. Listo, Diana, creo que todo ha quedado muy claro. No sé si falta algo por añadir. ¿Qué nos faltaría por añadir? Bueno, que seamos siempre muy escépticos y tratemos de buscar información de fuentes confiables y que, pues que sepamos que hay formas de hacer emprendimientos e inversiones, pero que de esto, pues, de estas situaciones que nos presentan tan maravillosas, pues hay que tener cuidado, hay que dudar y hay que ser muy juiciosos en la consulta de sus autorizaciones. Sería, digamos, mi último mensaje. Listo, docente Diana Pacheco, muchas gracias por estar con nosotros aquí en quienique.com. Gracias por invitarme. Ciudadanía. Gracias, David. Hasta la próxima.